La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buen día a todos. Bueno, siguen agregando más asistentes al webinar. Bueno, les damos la bienvenida nuevamente al ciclo de webinars que tiene que ver con la Semana de la Ciencia y Tecnología, como parte de la apertura de la sección estudiantil del sesión número 3 y el Club de Electrónica de Automatización. Ya en la mañana ya tuvimos algunas conferencias. Siguiendo con este ciclo de conferencias, ahora nos acompaña técnico Manuel Alejandro Cardona López, dicho recién egresado de la SFEM, Escuela Superior de Físico-Matemáticas, y nos va a presentar dos temas. El primero es el pronóstico de COVID a través de las matemáticas, y el segundo es la transmisión de gráficas por Internet, una forma segura con la criptografía de datos. Esperemos sea de su agrado, sea muy de provecho la presentación y que vean un poquito de cómo podemos aplicar las matemáticas. Siempre nos vamos con la idea de que nos dicen que las matemáticas cuando egresan, que no son, que ni las utilizan. Entonces, una forma de ver cómo se pueden aplicar las matemáticas es esta, y creo que es muy interesante la forma en que nos los puede explicar Alejandro Cardona. Entonces, los dejo con Alejandro Cardona y son todos tuyos. Sí, gracias. Bueno, espero que sea de su agrado la presentación. La voy a tratar de hacer de una manera más que nada motivacional para que vean que no necesariamente deben de ser cosas muy complejas para que se entiendan las matemáticas o para que sirvan. Y un ejemplo es el pronóstico de COVID, que ya pues, mucho se ha hablado, ¿no? Entonces, a nosotros como humanos siempre nos interesa saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Por ejemplo, qué calificación voy a tener en mi examen si solamente estudié 3 horas, o cosas muy, digamos, complejas como cuántos casos positivos de COVID habrá en México mañana, ¿no? Entonces, nos interesa siempre saber qué va a pasar en el futuro y hay muchas herramientas matemáticas que nos ayudan a contestar estas preguntas. Voy a comenzar con un ejemplo sencillo, que es el de la calificación, ¿no? O sea, si estudié 2 horas, ¿cuánto voy a obtener en mi examen, ¿no? O sea, sin hacer el examen, nada más con el hecho de haber estudiado, quiero saber cuánto sacaría, más o menos, ¿no? O sea, si necesito un 8, pues como cuántas horas necesito estudiar, si necesito un 9, cuántas horas, o si necesito un 6, etcétera, ¿no? Sin necesidad de hacer el examen, o sea, nada más ahí midiéndole. Entonces, la forma más sencilla de, de saber esto es, pues preguntando, ¿no? Saber lo que ha pasado antes. Entonces, supongamos que queremos saber la calificación, entonces le preguntamos a un grupo que ha hecho ese examen anteriormente y cómo les fue, cuántas horas estudiaron y qué calificación obtuvieron. Entonces, aquí hay 30 estudiantes que nos dijeron cuántas horas estudiaron y cuánta calificación obtuvieron. De inicio vemos que se repiten ciertos patrones. Por ejemplo, los que estudiaron 4 horas, por lo regular sacan 7. Los que estudiaron 7 horas, por lo regular sacan 10. Pero bueno, eso no nos dice mucho, ¿no? Queremos algo más preciso. Entonces, eh, lo que podemos hacer es tratar de encontrar una fórmula. La fórmula que nos va a decir, pues, qué calificación vamos a obtener si estudiamos cierta cantidad de horas. Para conocer esta fórmula nos hacen falta dos incógnitas, una m y una b. Si observan, esta es la ecuación de una línea recta, donde y es la calificación, donde x son las horas, m es la pendiente y b pues la ordenada de origen, ¿no? ¿Por qué una línea recta y por qué no una parábola? Porque si graficamos los puntos, los puntos negros son estos puntos graficados. O sea, el que estudia 7 horas saca 9, etcétera, ¿no? Entonces, 7 horas saca 9. Entonces, graficamos los puntos de la tabla y aquí observamos, este es un método muy famoso que se llama el método de mínimos cuadrados, el cual intenta encontrar la mejor recta de acuerdo a esos puntos. O sea, es decir, los puntos como tal no forman una línea recta, porque si no todos estarían así como que alineados. O sea, estos se van un poco más arriba, estos un poco más abajo, pero en general pareciera una línea recta,
no en el sentido estricto, pero pues nos da una idea de más o menos cómo podría ser la fórmula. Ahora, este método lo que intenta encontrar es el menor error con los puntos de la muestra, o sea, las 30 calificaciones anteriores, con nuestra fórmula que vamos a encontrar. Entonces, supongamos que esta cosa azul es la línea recta, o sea, la fórmula que dedujimos. Entonces, pronosticamos aquí que si estudia 4 horas, por ahí saca arriba de 6, pero pues realmente aquí hay un error porque están sacando 7, están sacando 8, están sacando 9 y yo en mi pronóstico estaría diciendo que están sacando arriba de 6. Entonces hay un error natural porque la naturaleza no es como las matemáticas, que es exacto, pero las matemáticas intentan aproximarse a esas cosas que en la naturaleza ocurren. Entonces, lo que este método busca es encontrar el menor error, o sea, que no se aleje tanto de los puntos negros que los puntos que ocurrieron antes en el pasado, sino que haya un menor error. Las líneas rojas es el error que hay. ¿Cómo se saca ese error? Bueno, es una función no tan complicada, pero se saca con un cálculo diferencial. No es la intención de mostrarlo ahorita, pero con cálculo diferencial podemos llegar a estas fórmulas. Recuerden que nuestras incógnitas son M y B, entonces son las que vamos a encontrar. Esta fórmula sale de derivar, optimizar el error, etcétera, ¿no? Y bueno, así a grandes rasgos, esta es la calificación del alumno I, y estas son las horas que estudió para obtener esa calificación, se multiplican, aquí esto nada más se suma, aquí se suma y luego se eleva al cuadrado, o sea, es una fórmula un poco larga para encontrar la M, y para encontrar la B es la calificación promedio de los 30 alumnos, multiplicada, bueno, se le resta la multiplicación de la pendiente, que es la que se encontró antes, por el promedio de horas que estudiaron todos los estudiantes. Entonces, sustituyendo nuestros datos en estas fórmulas, obtenemos los parámetros. Nos da que M vale 0.94 y B 3.03. Ahora, ¿esto qué significa? ¿No? Porque normalmente siempre encontramos incógnitas y la ecuación vale tanto y todo, pero lo interesante es qué significan esos números. Bueno, aquí el 0.94 quiere decir que por cada hora que estudie, mi calificación aumentará 0.94 puntos. Es decir, si estudio 10 horas, bueno, es un ejemplo, ¿no? Subiría 9.4 puntos, ¿no? Si estudio 1 hora, subo casi un punto, ¿no? Y este es nuestro valor B, que es nuestro valor base, o sea, este es como lo que le regala el profe, ¿no? Por poner el nombre casi, casi. Entonces, porque si estudian 0 horas, sacarían 3, y pues bueno, sería como que el que les da el profe, ¿no? Por poner su nombre. Y bueno, así se obtiene la calificación, la fórmula. Ahora, ¿cómo vamos a pronosticar? Pues sustituyendo los valores. Suponemos que estudié 2.5 horas, entonces, ¿qué calificación espero obtener? Entonces, sustituimos en vez de horas el 2.5, y bueno, aquí nos dice que se espera una calificación de 5.38. Entonces, en resumen, nos basamos de lo que ha ocurrido en el pasado sobre un mismo fenómeno para tratar de adivinar qué va a pasar en el futuro. Esto no es exacto, esto no es como leer las cartas como una bola de cristal donde dice, estudiaste 2.5 horas, seguro vas a sacar 5.38. No es así, porque puede que alguien saque 7 y nada más estudió 2 horas. O sea, solo es para que nos demos una idea. No es algo que va a pasar con seguridad, solo es muy probable que pase eso. Ahora sí ya comenzando con lo del pronóstico de COVID. Esta es la función exponencial que posiblemente ya todos hayamos visto antes. Esta función necesita dos parámetros, un parámetro A y un parámetro B. Aquí vemos un ejemplo donde el parámetro A vale 3 y el parámetro B vale 0.4. Quiero que observen la forma que tienen por lo regular, bueno, en general las exponenciales, que es como que esta curva que va subiendo cada vez más y más y más rápido, ¿no? Y quiero que observen la de los casos de COVID de México de febrero a abril.
se parecen, ¿no? Entonces, ahí a diferencia del caso anterior, donde buscábamos una recta, buscamos una función exponencial, porque los casos se estaban dando así, como la exponencial. Entonces tiene sentido proponer en nuestro pronóstico una fórmula que lleve en sí misma una función exponencial, porque se parecen las gráficas. Ahora, ¿qué parámetro A y qué parámetro B son los que ajustan mejor estos datos? Aquí ya no es una pendiente, ya no es una ordenada al origen, es una constante A y una constante B de esta forma. Entonces, ¿cuáles son las que mejor ajustan? Ahora no estamos ajustando líneas rectas, sino funciones exponenciales. Pero este método, el de mínimos cuadrados, solamente funciona para líneas rectas. O sea, no puedo aquí ajustar una parábola porque esto ajusta líneas rectas. Si ajusto una parábola sería muy mal pronóstico. Bueno, entonces aquí viene toda la parte que nos enseñan en trigo, en álgebra, incluso en la secu, de las propiedades de los logaritmos. Entonces, esto es lo que buscamos llegar, una fórmula de este tipo, donde A y B son nuestras incógnitas, y vamos a transformar esto en una línea recta. Entonces, le aplicamos logaritmo en ambos lados, ahí no pasa nada. Del lado derecho, aplicamos las propiedades de los logaritmos, que dicen que la multiplicación dentro de un logaritmo es la suma de logaritmos. Entonces, aquí sumamos A y sumamos la exponencial de B a la X. Y aquí aplicamos lo de la función inversa de la función exponencial, que es el logaritmo. Entonces se anula la función exponencial y solamente nos queda el Bx. Como ven, son pasos que posiblemente todos hayamos hecho en algún punto para un examen o algo así. Y bueno, entonces, eso ya podría ser una línea recta. Si renombramos el logaritmo de y como una y el logaritmo de a como una a, o sea, constante, y el bx que nos quedó igual, y ahora obtenemos una línea recta. Ahora, aquí observen que la y en realidad no vale y, sino vale el logaritmo natural de y, pero si le damos la forma de una y, pues así queda. La alfa no vale alfa, sino en realidad vale el logaritmo natural de a. Y ahora las incógnitas que vamos a encontrar con el método es esta alfa y esta b. A través de encontrar la alfa, podemos encontrar la a, porque recuerden que lo que nos interesa son a y b, no alfa. Aquí podemos encontrar b fácilmente, pero al encontrar alfa podemos encontrar a igual de nueva cuenta aplicando las propiedades de los logaritmos. Como alfa vale el logaritmo natural de a, pues entonces e a la alfa es e al logaritmo natural de a, pero como son inversas esas funciones, el logaritmo y la exponencial, se anulan y queda la a. Entonces, digamos que todo lo básico que uno siempre dice, ¿eso para qué me va a servir? En ese caso sirve para pasar de una función exponencial a una función lineal, pero a su vez encontrar los parámetros de una función exponencial. Y este sería el pronóstico que yo hice en abril. Yo pronosticaba para el 20 de abril 9.014 casos, con un intervalo de 8.773 a 9.293. Eso ya es una cuestión un poco más difícil, con probabilidad. Entonces, para el 20 de abril yo pronosticaba algo así, para el 21 de abril algo así, para el 22 algo así, y bueno, así me iba, ¿no? Esta es la función que se encontró, o sea, es decir, B vale 0.09 y a 8.237. Y vamos a ver lo que ocurrió, ¿no? O sea, 9.014 y para el 20 de abril hubo 8.772 casos. Como les digo, no es exacto, no es una bola de cristal esto, solo es un aproximado. Incluso yo aquí decía que el menor de los casos era 8.773 y hubo 8.772. Y pues todo parecía un buen pronóstico porque pues no estaba tan alejado del 9.014 con un método, digamos, el más sencillo. Pero lo que en la realidad ocurrió fue lo siguiente. Para el 20 de abril, más o menos, no había 8.000 casos, había 20.000 casos. Fue un muy mal pronóstico, porque aquí decía 9.000 casos,
y en la realidad ocurrieron 20,000. Hay aquí un gran problema con los datos porque, pues, en general, si ustedes, bueno, buscan pronósticos de estas fechas, todos son más o menos de este orden, o sea, no había un pronóstico que dijera 20,000 casos, 15,000 casos, todos entre 9,000, 8,000 y 10,000 casos. Y en la realidad, ya después de meses, o sea, estamos hablando de que ya es noviembre, ya conocemos más lo que ocurrió en abril, realmente había 20,000 casos. Entonces, las autoridades andaban reportando estas cifras y en realidad había 20,000 casos. Entonces, es complicado hacer un pronóstico por los datos y más que las pruebas y eso, es el tiempo que se tardan en reportarlos, ¿no? O sea, no es tanto de aplicar pruebas, sino de que existan laboratorios que las puedan procesar lo más rápido posible para tener un escenario, pues, lo más real, ¿no? Entonces, en general, todos los pronósticos que se hicieron en marzo, en abril, en mayo, fallaron por mucho. Sean los complejos, los fáciles, todos fallaron porque estábamos trabajando con estos datos y ya tiempo después terminaron de hacer las pruebas, había 20,000 casos, entonces es complicado saber cuántos casos realmente hay. Les digo, ya en noviembre conocemos lo que pasó en abril, pero pues ya para qué, ¿no? Y bueno, esto es lo que está pasando recientemente, de agosto a septiembre. Vemos que ya no es una función exponencial, es una línea recta prácticamente. Y en este caso no tiene mucho sentido hacer un pronóstico porque pues es más fácil sacar un promedio porque vemos que cada semana ocurre más o menos lo mismo. O sea, una semana, segunda semana, tercera, cuarta, ocurre más o menos lo mismo. A diferencia de estas semanas pasadas de abril, donde cada semana había más casos y más casos y más casos. Ya aquí se estabiliza y más o menos pasa lo mismo cada semana. Y bueno, este es el escenario general desde febrero hasta octubre, noviembre. Si ven, la primera parte es una función exponencial, la segunda parte es una línea recta tal cual. Entonces, eso es lo que ha pasado y realmente no se sabe cuántos casos hay hoy en día, ¿no? Porque tardan en procesar los resultados. Y eso pues es un tema de infraestructura, o sea, no es más fácil comprar 1,000,000 de pruebas que comprar 2 laboratorios de un día para otro para que procesen más rápido los resultados. Y bueno, eso sería por parte de ese pronóstico. Y aquí otro pronóstico, nada más lo voy a mencionar de rápido. ¿Qué probabilidad tengo de morir o de recuperarme? Por ejemplo, si tengo 40 años, tengo hipertensión y tengo obesidad y además diabetes, pues hay un 20% de que me muera. O sea, 20 de cada 100 personas de 40 años con hipertensión, obesidad y diabetes se murieron. 80 años, digamos, con obesidad y diabetes nada más. ¿Cuántos se recuperaron? El 40%. O sea, 6 de cada 10 personas de 80 años con obesidad y diabetes se murieron. Y así, entonces, digamos que los que no tienen enfermedades, pues son los que más están sobreviviendo. Esa es la probabilidad de sobrevivir de 0 a 1. Y pues así, entonces, aquí no se calculan números exactos, sino probabilidades, o sea, proporciones, cuántos espero que se mueran si tienen esas enfermedades, si tienen esa edad. Y bueno, es una muestra nada más. Y bueno, todos los datos los pueden encontrar en esta página. Aquí es la página. Y digo, sí es complicado saber cuántos. O sea, no va por la voluntad, sino por capacidad y así, ¿no? Entonces, bueno, esta sería la primera parte de la presentación. No sé si tengan alguna pregunta. A ver, vamos a ver qué preguntas hay. No hay ninguna ahorita todavía. Ah, sí, perdón. Ya vi una. Entonces, las personas que tuvieron el error fueron los laboratorios por no dar las pruebas a tiempo o no y no los matemáticos. Pues yo creo que pues los laboratorios, o sea, digamos que los laboratorios llegan 50,000 pruebas por analizar y se tardan 3 meses en analizar las 50,000 pruebas, pero esas 50,000 pruebas son de abril
Entonces, cuando ellos terminan de procesar las pruebas, pues ya estamos como por junio, entonces pues ya, o sea, no sirven ya los datos, o sea, estamos muy alejados de lo que está ocurriendo realmente cada que dan los datos. O sea, los pronósticos se le puede meter el método más complejo, más complicado, pero si los datos, estos datos no son los que realmente están pasando en el presente, es complicado atinarle así. Entonces realmente sería el error de los laboratorios por no dar, ¿cómo decirlo? Darle importancia a lo que son los datos que la parte científica o ¿cómo decir? Los matemáticos están eh, analizando, ¿no? Entonces el análisis de datos o tardar ese Sí, análisis de datos es realmente el detalle, ¿no? hace falta más laboratorios para que se apuren en procesar cuál fue positivo, cuál fue negativo, pero digamos que hay más demanda que oferta Ujú. Aquí hay otra, de dice, laboratorios. Sí. ¿estos datos se consideran como datos estesésicos? Bueno, Yo digo que son X. realmente también entran ahí, si suponemos que sí, ¿no? Porque si no, no se podría hacer ningún pronóstico. Ujú. Se asumen ese tipo de cosas, digamos, un poco a la ligera, porque si no, pues no hay ningún pronóstico. O sea, lo mejor es que estos datos realmente fueran así, exponencial, sin ninguna curvita aquí y sin ningún pico, ¿no? Entonces, realmente se da por alto y se asume que sí, son, digamos, lo necesario para aplicar el método. Ok, hay otra que dice, con los datos que se tienen en este momento, ¿se podría dar un estimado de casos totales? Pues yo creo que sí, pero yo mentiría. No quise poner aquí un dato porque, pues, la verdad les mentiría. No estoy seguro. Si cuando recién empezaba, más o menos, había 9,000 sospechosos, ahorita hay, pues, decenas de miles, entonces les mentiría si les doy un pronóstico. Sé que se puede, pero dudo mucho de que se cumpla. Ok, creo que son todas las preguntas. Ah, no, falta una. Ahí va otra más. ¿Sería bueno que la población mexicana sepa interpretar la información que da López-Gatell en cada informe? Sí, por ejemplo, sobre todo esto de la muerte. O sea, porque los datos, pues digamos que uno, si no conoce a alguien cercano, posiblemente no crea, pero estos datos sobre si me contagio, qué probabilidad hay de que me muera, y claramente entre más edad, más enfermedades, más probabilidad hay de que muera la persona si se contagia. O sea, digamos que, por ejemplo, los que tenemos veintitantos años, pues realmente se está muriendo uno de cada 10. O sea, si me contagio y tengo veintitantos años, pues no creo que pase nada. O sea, no creo que me muera, pero le están quitando lugar en un hospital a alguien que realmente sí lo necesita, estas edades críticas con enfermedades, donde si no se atiende, pues ocurre esto. O sea, se pueden morir en gran cantidad. Pero entonces estos datos sí Mm, pueden servir como también para sería bueno hacer un análisis que la matemático de corrección. las secuelas que puede traer, ¿no? Y de cuántos les puede traer Sí, o secuelas. sea, estos datos no se meten con qué partido le vayas o si crees mucho o crees poco, es lo que hay y no tiene tanta cosa subjetiva. Ok. Y hay otra, dice, Entonces, si quiere, ya empiezo con la ¿qué otra. mensaje le darías a Sí. la población mexicana teniendo teniendo tú una perspectiva más centralizada en la parte analítica y las consecuencias si no actuamos a tiempo? Pues yo creo que da miedo, ¿no? Bueno, al conocer los datos da miedo, ¿no? Porque, o sea, supongamos que yo, o sea, mi abuela tiene ochenta y tantos, ¿no? Suponiendo, y veo que se enferma y veo los datos, pues claramente me voy a preocupar porque dices, nada más 2 de cada 10 sobrevivieron. Entonces, yo creo que sí daría conciencia de verlo así ya fríamente, a verlo nada más como algo político, como algo, pues nada más 5,000 casos hoy, 6,000 casos hoy, o sea, ese tipo de casos creo que sí sensibiliza, pero bueno, pues es complicado. ¿Sí? Dice, entonces, ¿qué tanta es la veracidad o exactitud de esos datos? Pues ah, no creo que sea tanta, pero yo no siento que sea porque no quieren darla a conocer, sino otra vez por lo mismo de que no hay capacidad para dar una respuesta pues lo más cercana posible a la realidad. O sea, porque si hubiera
no sé, menos sospechoso, quisiera decir que las pruebas ya tienen su resultado, pero pues si no están con resultado es porque no hay capacidad. Entonces, lo que uno diga, pues la verdad es como que a medias porque no, pues no se tiene toda la información. Ok, entonces seguimos con la segunda parte de la conferencia, Alex. Sí, Ok, déjala pongo. Bueno, lo que realmente quería presentar originalmente era esto, pero bueno, dadas las circunstancias, quise darle un espacio a lo del COVID y este será también un poco breve. Em, bueno, ¿qué es la transmisión de gráficas por Internet? Bueno, está claro que los datos es información sensible, o sea, suponiendo que nos mandan por ahí un pronóstico con cifras alarmantes, pues digamos que si lo ve la gente así de golpe y se transmite la información, pues como que no es la mejor manera, entonces digamos que es información sensible. Entonces, a la herramienta que se va a ocupar para cifrar la imagen es la permutación. No sé si alguien haya escuchado de la permutación, pero más o menos es esto. Nosotros cuando compramos un rompecabezas y abrimos la caja, pues todas las piezas están revueltas, es decir, están permutadas. O sea, no abrimos el rompecabezas y ya está armado el rompecabezas. Están revueltas, unas arriba, otras abajo, y esa acción de que están revueltas se le llama permutación. Está claro que al abrir la caja por primera vez, el rompecabezas no se le ve forma de qué es, ¿no? A menos que veamos la caja con la foto del rompecabezas. Pero así, al ver todas las piezas, no estamos seguros de qué es eso, ¿no? ¿Dónde más se ve la permutación? Por ejemplo, al inicio de un juego de dominó, que es necesario revolver todas las fichas. A la acción de revolver las fichas, eso es una permutación, lo que resulta, ¿no? O sea, ya cuando se le reparten las fichas a todos, quiere decir que ya se llevó a cabo la permutación. Donde también se ve una permutación en la Lotería Nacional, ¿no? Porque meten las bolitas y luego las revuelven. Cuando deja de girar esta cosa como una esfera gigante, termina la permutación. Entonces la permutación básicamente es revolver cosas. Ahora, ¿qué es la criptografía? Bueno, su objetivo es ocultar la información original dentro de medios inseguros como es el Internet. O sea, es decir, mientras nuestros datos estén en Internet, la información va a estar oculta, va a estar revuelta, va a estar cifrada, para que, aunque la vean, no entiendan el contenido exacto de esa información. O sea, como el rompecabezas, si a nosotros le damos a alguien un rompecabezas así con las piezas, sin mostrarle la imagen de la caja, pues muy difícilmente va a saber de qué trata el rompecabezas. Solamente va a haber muchas piezas de muchos colores y así como que en primera instancia no va a adivinar qué es. Quizá ya conforme lo vaya armando y le vaya viendo la forma del rompecabezas, sí, pero de inicio no va a saber qué es. Y bueno, entonces con esto yo quiero mostrarles una aplicación. Aquí la voy a abrir. Me pide iniciar sesión. Y una contraseña. Entonces, inicio sesión. Aquí la bienvenida. Y vamos a tomarle, pues, para aprovechar las gráficas, una foto a la gráfica, ¿no? Entonces, supongamos que queremos enviar esta imagen, esta gráfica, por internet. Ahora, ahí viene la parte de permutar, que es lo que les comentaba ahorita. Y bueno, nos la permuta, ¿no? Y nos dice que se revolvieron casi medio millón de píxeles, que es el tamaño de la imagen. Y en vez de ver la gráfica, que es la que tenemos aquí, vemos esto. Entonces no se entiende, ¿no? O sea, no se sabe qué es. Si alguien nos quiere robar esta imagen, pues
pues va a ver esto y no va a saber qué es. Entonces, una vez que ya está así, la podemos compartir y se va a estar enviando. Más que tarda un poco mi internet. Y bueno, pero sirve para aprovechar el tiempo y comentarles más detalles. Entonces, la permutación no está limitada a una cantidad pequeña, una cantidad grande de elementos. Mientras se puedan revolver, pues se puede aplicar una permutación. Es como la que se ve en probabilidad, pero en este caso se permutaron píxeles, no se permutaron fichas de dominó, no fue un rompecabezas, que parecía, ¿no? Ahí en ese momento parecía un rompecabezas. No se sacó una lotería, una tómbola, nada de eso, sino la imagen fue la que se permutó y no fue una persona que ahí le movió a los píxeles, ni fue una esfera como en la lotería, ni fue una caja, fue el propio celular que se encargó de permutar. Entonces ya aquí nos dice que se ha enviado. Entonces ahora voy a iniciar sesión con el usuario que yo se la envié. Fue el de invitado. Y bueno, antes de descargarla, voy a sacar aquí una aplicación. Esta es de Windows. Entonces, aquí voy a simular un daño ¿dónde se ve ese tipo de daños? Por ejemplo, cuando mandan imágenes del espacio a la Tierra, hay interferencia por los satélites y porque realmente está muy lejos de la Tierra y no es lo mismo mandar imágenes dentro de la Tierra que del espacio a la Tierra y puede haber mucho ruido. Entonces, ni modo de que aceptar la imagen hasta que le llegue sin ruido, posiblemente eso nunca ocurre. Entonces, tienen que aceptar la imagen con el ruido. Ahorita voy a mencionar a qué me refiero. Entonces voy a descargar la imagen y voy aquí a comenzar a censar si hay una descarga. Y van a la par, lo que se ve aquí en el celular es lo que se ve aquí en lo que censa si está descargando algo en el dispositivo, que nos dice el porcentaje. Y cuando le voy a dar a iniciar ruido, pues lo que va a hacer es meterle un ruido, simular un ruido, como si ya estuviera viajando por el espacio, por ejemplo. Entonces, cuando el pulso está arriba, está presente el ruido. Cuando el pulso está abajo, la imagen se está enviando correctamente. Y así hasta el 100%, ¿no? Que es cuando termina de descargarse. Donde también se puede ver este tipo de fenómenos durante una guerra, que hay dos campamentos, uno enemigo del otro. Y en medio de ese espacio hay interferencia, entonces cualquier información que le llegue uno al otro va a llegar con ruido. Y con ruido me refiero a esto. Dice archivo descargado con el 31% de ruido. Es decir, mientras enviaba esta sección de la imagen, que fue en este tiempo, y durante ese lapso la imagen fue dañada. O sea, no hubo posibilidad de comunicarse en esa sección del tramo de la imagen. Y si la imagen no estuviera permutada, pues ya de plano perdimos ese rectángulo. Pero como está permutada, vamos a poder distinguir aún de qué se trata la imagen. Y si lo observan, todavía podemos tratar de intuir qué significan las gráficas, ¿no? Entonces, es una de las cosas importantes de la permutación. ¿Cómo fue permutada? Pues de tal forma que en una fila, o sea, la imagen vista como una matriz, una imagen, en la primera fila de la imagen hubiera píxeles de todas las filas, ¿no? Para que, aunque fuera dañada en una parte en específico, pues la imagen se seguirá viendo a grandes rasgos y ya después le aplican un filtro o algo así para que todavía se vea mejor la imagen. Y bueno, esto es la parte de la presentación, de la segunda presentación. No sé si tengan alguna pregunta.
ver, aquí tenemos una pregunta, Alex. Dice, ¿qué métodos criptográficos está usando la aplicación? ¿Y en qué está desarrollada la aplicación? Bueno, para cifrar una imagen hay 4 métodos. Este es el primero. Bueno, es uno de esos 4 métodos. Significa la permutación, o sea, cuando permutamos no se ve la imagen que es, ¿no? Y ese es el objetivo de la criptografía, o sea, toda operación que implique que no se distingue el contenido original, pues eso es benéfica para la criptografía. Otra es un XOR, como la de las compuertas lógicas. Otra es una sustitución, es decir, si es un 40, lo cambio por un 80. Y la otra es el corrimiento de bits, o sea, recorrer los valores. Esas son las principales técnicas. Y bueno, ya los algoritmos como tal se conforman de técnicas. Entonces, algunos tienen 3 técnicas, otros tienen 4 técnicas. Este, digamos que es el más sencillo, nada más tiene una técnica, que es la de permutación. No es la mejor porque, si se dan cuenta, el problema de encontrar esto es básicamente resolver un rompecabezas. Está todo revuelto, ¿cuál es su orden correcto? Pues es el chiste de un rompecabezas. Entonces ya hay supercomputadoras que lo hacen relativamente rápido. No es el mejor método, pero pues de algo ha de servir en ciertas ocasiones. Y fue hecha en Android. Ok, aquí hay otro. Mira, un conocido por todos, bueno, por todos nosotros, ¿verdad? Almanza. ¿Ese sistema solo sirve para imagen o videos y documentos sería lo mismo? Pues realmente la imagen es muy flexible porque al tomarle captura de pantalla a una conversación de WhatsApp, a un documento, es ya una imagen. Entonces se pueden mandar documentos, texto implícitamente como imagen. Para el video es lo mismo, pero en vez de que cifrar una imagen cada vez, es cifrar 60 imágenes por segundo, o depende de qué tipo de video, la calidad. Entonces necesita hacer un método muy, muy rápido para que cifre 60 imágenes por segundo, algo así. Pero sí, digamos que esta es como la base y de ahí pues, se puede extender. Otro dice, ¿cuál sería el algoritmo que se está usando? La permutación. La permutación consiste en que tenemos un arreglo de, por ejemplo, las fichas de dominó creo que son 28 fichas, entonces las revolvemos. La primera ficha se la damos al jugador número 2, la quinta se la damos al jugador número 1, la sexta al tercer jugador, así revolver, ¿no? Esa es la permutación. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿O que quieran realizar? A ver, creo que aquí tenemos otra. Dice, ¿se puede desarrollar ese algoritmo con un lenguaje de programación medio? Sí, el problema es que es lento. Si se dan cuenta, aquí fueron permutados 480,000 píxeles y eso que fue hecho en C. Entonces, hacerlo en Python o incluso en Java podría ser un poco más lento, y la intención de la criptografía es lo más rápido posible, y para esos lenguajes, pues, mejor es C o C++, o sea, ya un poco más especializado en ensamblador, pero el problema de ensamblador es que es muy tardado hacer el código y posiblemente ya cuando sirva el código ya ese ataque ya pasó. Ok, menciona otro. ¿Cómo es que el receptor puede descifrar la permutación? Es una buena pregunta. La permutación fue generada con números aleatorios, es decir, si tiene 480,000 píxeles, había un arreglo de números del 1 al 480,000. ¿Y cómo sabemos qué elemento va primero en la permutación? Entonces, lo que hacemos es, con números aleatorios, del 1 al 480,000, irlos acomodando. Entonces, genero un número aleatorio, por ejemplo,
100,000. Entonces, el primer píxel va a ser ahora el 100,000. Ahora genero un segundo número aleatorio, por ejemplo, el 5. Entonces, en vez de que vaya el segundo píxel, va el 5. Genero otro número aleatorio, no sé, el 350,000. Entonces, el tercer píxel ahora es el píxel 350,000. Y así, entonces, para generar números aleatorios, se necesita un número inicial que se llama semilla, que es el que ocupa MATLAB o propio C, prácticamente todos los lenguajes Python. Cuando uno le da random, todos inician con una semilla. Entonces, lo que realmente se le pasa al emisor es tanto la imagen como la semilla con la que fueron generados esos números aleatorios, y a partir de ahí conoce el orden en el que fueron colocados. Ok, aquí menciona otro. Dice, si la imagen fue permutada por otra aplicación, la que tú desarrollaste, ¿podría regresar a la imagen original? Sí, si conoce la semilla y la imagen, ¿por qué no? Es por eso que la permutación no es una técnica muy poderosa, porque les digo, si alguien conoce la imagen permutada y con qué semilla fue generado ese número aleatorio, pues nada le impide hacerlo. Entonces, digamos que ahí, sí, la respuesta es sí. Ok, hay otra que menciona, ¿las aplicaciones fueron desarrolladas por ustedes? Sí, esta yo la hice en junio. En junio la hice y pues era para darle una aplicación precisamente a la permutación, ya un poco más científica, no nada más para un juego de dominó, para una lotería, sino para este tipo de transmisiones. Y es la misma permutación que se ve en probabilidad, o sea, es una aplicación más. Una más dice, entonces si la imagen es mandada como la semilla, o con la semilla, ¿cómo es que no es robada la información? Pues el problema es que sepa identificar, o sea, lo que viaja por internet solo son números, o sea, no es como que viaje un píxel y diga, "Ah, este es un píxel". Lo que realmente viaja son números, muchos números, o sea, cada píxel se representa por un número de 2 a la 24, es un número muy grande. Ese número es el que viaja, no viaja el píxel. Entonces, si la persona que intenta robarlo identifica dónde acaba un píxel, dónde empieza el otro, y dentro de todos esos números cuál es la semilla, pues nada lo impide a conocer la imagen original. Pero además de que conozca dónde acaba un píxel y dónde termina, necesita saber en dónde va para poder reconstruir la imagen. Ok, creo que son todas las preguntas. Una pregunta más, todavía nos alcanza para una pregunta más. Sí. Bueno, creo que ya no hay ninguna pregunta. Entonces, bueno, proseguimos a la siguiente parte. Ah, sí, nos mencionaron otra pregunta. Que si ocupaste Android Studio. No, como fue, bueno, también se puede programar, creo que en C, ¿no? En Android Studio, pero hay un IDE que nada más trabaja en C, que es C++ Builder. Creo que lo tengo por aquí. Aquí, esta es la extensión del proyecto. Y bueno, sí se llama C++ Builder. Y está hecho todo en C. Los códigos son .cpp y las bibliotecas, todo. Ujú. Ok. Bueno, entonces seguimos con la siguiente parte de la presentación. Y en esa parte nos corresponde hacer la entrega de los reconocimientos. Y bueno, se los leo textualmente. Dice, la sociedad internacional, permítanme un tantito. Permítanme un tantito, porque... Okay. Dice, la Sociedad Internacional de Automatización, ISA Sección México AC, y el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz, otorgan el presente reconocimiento a técnico Manuel Alejandro Cardona López,
por su participación en la Semana de la Ciencia y Tecnología 2020 con la conferencia Transmisión de gráficas por Internet de una forma segura con la criptografía de datos. Ecatepec de Morelos, a 9 de noviembre de 2020. Y firman el ingeniero Daniel Zamorano Terrés, presidente de ISA Sección México, ingeniero Rubén Jiménez Morales, director del CECIT número 3, ingeniero Luis Armando Lora Cervantes, advisor ISA CECIT CECIT 3 SEIA, ingeniero José Alejandro Ríos Cerón, advisor ISA CECIT 3 SEIA, así como Litsi Hernández Orduña, presidente ISA CECIT 3 SEIA. Pero hay un segundo reconocimiento. Y el segundo reconocimiento es por el tema de pronóstico de COVID-19 a través de las matemáticas. Estos reconocimientos se los vamos a hacer llegar Muchas gracias. a Alejandro por vía correo, ¿sí? Para efectos que a él le convengan y para que le sirva también como parte de su currículum en la parte de la investigación. Ok, bueno, Sí, creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. No, ya no tenemos ninguna otra pregunta. No tenemos preguntas, entonces, pues, por nuestra parte sería todo. Y esperamos de verdad les haya sido de gran utilidad o de muy productiva esta conferencia que nos presentó Alejandro, y que vean la utilidad que le puedan dar también en la parte de las matemáticas, que aunque luego pensamos que no las vamos a ocupar allá afuera, pues en algún momento nos pueden llegar a servir, ¿no? Entonces, y checar lo bonito que son las matemáticas, aunque a muchos les parezcan feas. Pero bueno, los seguimos invitando al ciclo de conferencias que van a estar durante toda la semana, reiterando que gracias al apoyo de ISA México Central y del distrito número 3, estamos llevando a cabo este ciclo como parte de la apertura de la sección estudiantil ISA CECIT 3 SEIA, del Club de Electrónica y Automatización. Bueno, no nos queda más que agradecerles su asistencia y participación en esta conferencia. Los esperamos en las... y en la... Es que no puedo, los tengo que abrir. Entonces, pues los seguimos invitando a las siguientes conferencias, la siguiente de las 4 de la tarde a las 5 de la tarde, con otros temas también de interés para todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.